Doctora Raquel Pérez Mesonero, dermatóloga, cirujana y experta en tricología de la Clínica IMEMA de Madrid. Si una mujer llega a su consulta con alopecia frontoparietal en las patillas, ¿de qué estamos hablando? Pues la sospecha sería de una alopecia frontal fibrosante. ¿Y qué es la alopecia frontal fibrosante? Bueno, pues es la alopecia cicatricial más frecuente en nuestro medio y la alopecia cicatricial quiere decir que el folículo fibroso se ve inflamado y paulatinamente destruido y sustituido por un tejido fibroso alrededor. ¿Y cuáles son las causas, doctora? No se conocen exactamente las causas finales de la alopecia, pero se sabe que existen diversos factores. Hay unos factores genéticos, porque se sabe que existen casos familiares. Hay unos factores también hormonales, porque esto es mucho más frecuente después de la menopausia. Existe también un factor autoinmune, hemos dicho que existe una inflamación en el folículo piloso. Y por último, se sabe que existen ciertos factores ambientales, aunque no son muy bien conocidos. Se piensa que el uso de fotoprotectores o de cosméticos que ha aumentado en las últimas décadas puede estar relacionado, pero todavía esto no se ha confirmado del todo. ¿Y por qué dice se piensa? Pues porque los estudios no son concluyentes, hay estudios que lo apoyan, hay estudios que no permiten demostrarlo, entonces la evidencia todavía no es definitiva. Volvamos a la cabeza de esa mujer que entra en su consulta. ¿Cómo se desarrolla la alopecia frontal fibrosante? Si tomamos estas fotos como ejemplo, vemos que lo más típico es que se produzca un retroceso progresivo de la línea de implantación del pelo a nivel frontoparietal y en las patillas. A medida que se va retrayendo la línea de implantación, queda expuesta la frente y esa piel que se queda expuesta es de características un poco diferentes a la piel normal. Vemos que es una piel más brillante, que no tiene arrugas, tampoco tiene vello. Además, se precede unos años antes de la pérdida de cejas, que vemos que esta paciente no tiene, y pérdida de vello corporal. Esto suele ir acompañado de sensación de picor o de escozor en el cuero cabelludo y a veces podemos observar también algunos signos sutiles en la piel, como cambios en las venas frontales o aparición de una piel de aspecto como en empedrado o granulado en algunas zonas de la cara. Doctora Raquel Pérez Mesonero, ¿cómo se diagnostica este tipo de alopecia si tenemos en cuenta que existen alrededor de 150 tipologías? El diagnóstico es fundamentalmente clínico. En los casos con unas manifestaciones típicas y clásicas, pues el diagnóstico es sencillo. Es necesaria una entrevista clínica, una cuidadosa exploración física y con dermatoscopia, pero no suele hacer falta una biopsia. En casos muy incipientes, la exploración con dermatoscopia nos permite hacer un diagnóstico muy precoz y en esos casos tal vez sí que sea necesario plantear una biopsia confirmatoria. Doctora, me imagino a estas mujeres muy nerviosas, muy asustadas. ¿Cuál es su pronóstico? En principio, una vez que el pelo se ha destruido por completo y se ha sustituido ya por esa cicatriz, ese pelo no es recuperable. El objetivo de los tratamientos en esta alopecia es frenar la evolución o que sea lo más lenta posible. No obstante, la evolución es muy variable en cada persona y hay casos que, pese a no realizar tratamiento, después de un tiempo de actividad se mantienen estables mucho tiempo y no empeoran demasiado. Doctor Eduardo López Bram, especialista en tricología, un médico de fama europea y mundial, sobre todo en trasplante capilar. ¿Qué tratamientos tenemos a disposición de estas mujeres para quitarles esa presión de la alopecia frontal fibrosante? Es un cuadro difícil. En él nuestros esfuerzos tienen que ir dirigidos fundamentalmente a intentar que no avance, a intentar limitar ese retroceso que se produce, como explicaba la doctora Pérez Mesonero, y en aquellos casos en que ya no hay la posibilidad de detener el proceso, conseguir que al menos se ralentice, que esa pérdida, que ese retroceso de la línea de implantación anterior acontezca en el mayor tiempo posible. Los tratamientos que disponemos pueden ayudarnos a retrasar esa evolución de la alopecia, a disminuir esa fibrosis, esa inflamación que se produce alrededor del folículo y que conlleva su destrucción de manera irreversible. ¿Cuáles son esos tratamientos? Bueno, tenemos la opción de tratamientos locales a base de corticoides, tenemos la opción de tratamientos por vías oral a base de algunos inhibidores de la 5-alfa-redutasa, como puede ser el finasteride, tenemos tratamientos paliativos del proceso autoinmune, pero en realidad los tratamientos de los que disponemos hasta la fecha tienen un éxito limitado. Doctor, ¿cabe la posibilidad de un trasplante capilar en estas mujeres tan sufridoras? Es un tema muy debatido, porque no cabe duda
de que al producirse el retroceso de esa línea de implantación anterior, que tiene un alto impacto cosmético en las personas que lo sufren y que además se suele acompañar de la pérdida de la ceja, lo cual hace que tengamos una zona de piel sin pelo muy amplia y tiene lógicamente una demanda por parte de estas pacientes de que intentemos minimizar el impacto cosmético de su problema. En casos muy concretos, aquellos en los que el cuadro lleva estabilizado un tiempo, aquellos casos en los que la paciente sea consciente de las expectativas que se pueden lograr después de una entrevista muy detallada, podríamos realizar un autotrasplante, un trasplante de pelo, en el que vamos a trasplantar pelo sano, porque el pelo que vamos a coger de la zona donante en principio no está afecto de ese problema de alopecia frontal fibrosante, pero lo vamos a implantar en un terreno que está fibrosado, en un terreno que está condicionado genéticamente para el desarrollo de ese proceso y muy probablemente con el paso de los años tengamos que volver a repetir el trasplante para conseguir algún resultado estético óptimo para disimular ese retroceso fronto-temporoparietal de las pacientes. La alopecia no solo afecta a los hombres, un 50% a los 50 años, también a las mujeres, especialmente con esta alopecia frontal fibrosante tan angustiadora. Para ti y por ti, con una médica y un médico dermatólogos, F Salud.